evidencias. Vamos a iniciar con el primer tema que lleva como título, como bien lo dijo el hermano Alfredo, amor escrito con sangre. Y esta semana precisamente el mundo cristiano celebra una semana que le llaman la Semana de la Pasión, la Semana Santa, donde pues Jesús entró en una ocasión a Jerusalén, entró sentado sobre un burrito como lo hacían los reyes en el pasado. El pueblo de Israel lo interpretó como que él estaba entrando de una manera triunfal a Jerusalén. Estaban ellos creyendo que por fin habrían de ver al que sería su líder, su caudillo, libertador o emancipador del yugo de los romanos. Ellos pensaban que Jesús por fin se había decidido a entrar triunfante como un guerrero, como un soldado, como lo fue en el antaño posiblemente David, el gran rey. Sin embargo, ellos lo que no entendieron es que Jesús estaba iniciando, más bien estaba anticipándose a lo que habría de ocurrir más después en la cruz. Lo que ellos tampoco entendieron es que Jesús estaba estableciendo un reino de gracia, de amor, de esperanza, no tanto un reino literal. Ellos no lo comprendieron. Por eso es que después fue el chasco de ellos. Su entrada triunfal en Jerusalén tenía el propósito de llamar al mayor evento que estaba por ocurrir, queridos, realizarse en el universo. Su sacrificio a favor ¿de quién? De todos nosotros. La razón, la raza caída y para asegurar una vez más el universo por segunda ocasión de que no ocurriera una tragedia como ya la habían experimentado. Él estaba asegurando que no se volviera a ocurrir una tragedia por segunda vez, la caída de la raza humana. Así que él, por su sacrificio, habría de redimir a la raza humana y levantarla por encima de lo que ella hacía hasta entonces. ¿Saben una cosa? Hay una hermosa ilustración precisamente que en un diario argentino llamado El Clarín en 1967 presenta, fíjense, una historia de amor hermosa. Es el periódico La Razón de Buenos Aires. En su edición del 22 de agosto publicó una historia interesante acerca de una botella que contenía un mensaje. Y fíjense que dice, este mensaje o esta botella fue arrojada porque después menciona la fecha, sin duda alguna, durante la Primera Guerra Mundial. Esta botella fue arrojada y fue encontrada en una playa de Australia Occidental después de 51 años. La botella contenía una carta escrita por un cabo del ejército australiano y que fue arrojada desde una nave que se dirigía a Sudáfrica. La botella fue encontrada por un agricultor, Bob Maunder, de algún lugar de Australia, semienterrada y sin la tapa. Así que fue fácilmente sacado la cartita. En el interior la carta, amarillenta por el tiempo y la sal, todavía era legible. Decía algo así, miren, ahí está. ¿No sé? Más adelantito se va, pero le voy a leer lo que decía. Quien encuentre estas líneas, transmita gentilmente a la señorita Kay Harris, Park Mansion, Yarra Victoria, Australia. Dice, transmítale profundo amor a Kay. Todo bien. Jack y yo estamos en el mar, en la ruta Adelaide, Sudáfrica. Firmado Cabo Mark June, 26 de septiembre de 1916. Resulta interesante pensar que una carta, después de 51 años, todavía legible, contenía un mensaje de amor. Increíble, todavía 51 años. Aquí está lo que contenía la carta. Poquitas palabras, pero muy significativas. Llevan un mensaje de amor. Todo está bien, está muy bien. Y les dice por dónde van. Así que fue en 1916, durante la Primera Guerra Mundial. Pero todavía hay una carta más interesante, queridos amigos y hermanos. Hay una carta que fue escrita no hace 51 años, no hace un siglo, ni 2, ni 3, mucho más tiempo. Y todavía la carta es muy legible, porque se escribió con tinta de sangre, bastante legible. Y todavía el mensaje trasciende hasta nosotros.
Y el mensaje todavía es más claro porque es un mensaje de amor, de esperanza y de vida eterna. No es de un amor pasajero, es un mensaje de amor y de vida eterna. Esa misma idea se capta en la Biblia, precisamente en San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Exactamente. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El hecho de dar a su Hijo por nosotros es prueba de que al igual que el Hijo nos ama. Nadie podía haber obligado al Todopoderoso a dar lo que él más apreciaba, sino que fue de manera voluntaria y por amor. Hay otra ilustración también muy interesante que quisiera mencionarles. En un país oriental hace muchas décadas se suscita una terrible hambruna, hermanos, una terrible hambruna. Una familia con 4 hijos se ve en la necesidad y están pensando, fíjense, para no morir de inanición o de hambre, pensar en vender un hijo para salvarse. Así que piensan en el hijo mayor, pero el hijo mayor se parece al papá. Así que la madre dice, no, el hijo mayor no, pues nos recuerda al padre. Piensan después en el hijo, en el que sigue, en medio. ¿Y a quién se parece? A la mamá, dice la madre, no. El padre dice, no, más bien, él me recuerda a la madre. Piensan en el tercero. Y luego el último es interesante cómo lo ven y lo vislumbran. Muy chiquitito, es el más delgadito, el más, ¿cómo decimos? Enclenque, ¿verdad? En el sureste de México. Más enclenque, el más chiquito. Pero ¿cómo lo vamos a vender a él? Es el que más necesita de nosotros porque es el más débil. ¿Cómo lo vamos a vender a él? Así que ellos resuelven y se dan cuenta, queridos, que ningún hijo podían vender. Porque el pequeño, el último era el más pequeño, el más frágil. ¿Cómo vender al que más necesitaba de sus padres? Llorando los padres concluyeron que no podían vender a ninguno porque todos son queridos. Jesús, el Padre, no tenía más de uno, no tenía 2 ni 3. Hubiera sido también trágico para él pensar en escoger uno de 3 o de 4, uno. Pero dice la palabra de Dios que envió a su unigénito, a su monogenés, al único en esencia, ningún otro igual que él, ni en el pasado, ni tampoco iba a haber en el futuro, ni hay en ese momento, no hay. El único en esencia, el único en su especie, no al primogénito, al unigénito. Y así que lo entrega por todos nosotros. Lo vemos desde Belén hasta ¿dónde? Hasta el Gólgota. La historia nos lleva desde su nacimiento hasta su sacrificio en favor de nosotros. La historia se escribió y se escribió con sangre. Queridos, dice Filipenses 2 del 5 al 8, creo que ahí lo tienen, ¿verdad? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser ¿qué? Igual a Dios. No estimó ser igual a Dios. Como cosa, dice la palabra de Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué dice? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aún siendo el soberano del universo, él condesciende al nivel de nosotros, se humilla. Y humildad no significa, queridos, en este sentido no significa que él se está denigrando. No, ahí significa más bien es condescender por amor a ti y a mí. Se hizo humano y semejante a nosotros. Amén. Y se dio hasta la muerte y muerte de cruz por nosotros. Queridos, hay otra ilustración también importante aquí. Es de cierto obispo católico en Francia, en Roma, que conocía a Cristo por experiencia. La pequeña ventana, él tenía en su casa una pequeña ventana, tenía forma de cruz, y en ella escribió:
anchura, longitud, altura y profundidad. ¿Saben que precisamente en la cruz nosotros podemos vislumbrar la anchura del amor de Dios? ¿Qué más? La altura, la profundidad, la longitud del amor de Dios. Y no es que la cruz en la cual fue crucificado Jesús sea tan grande literalmente que llegaba hasta, bueno, como la torre de Babel, o estuviera enterrada hasta lo profundo de las entrañas de la tierra. No, sino que de alguna manera simbólica está diciendo cuánto es el amor de Dios por usted y por mí, que no se puede medir realmente. Pero bueno, podemos dar una idea que fue y es grande. Así que en donde podemos verificar la mayor prueba de amor, precisamente en San Juan 15:13, que dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ahí está. Precisamente aquí este versículo de la Biblia nos recuerda que nosotros no somos considerados ni hermanos, bueno, ni esclavos, ni siervos, ni compañeros. No, Él nos presenta como y nos considera como sus amigos. El amigo es aquel que inclusive está dispuesto a dar la vida por uno, y Jesús ya lo dio. Y ahí en esa cruz está sellando un pacto de amor y de amistad, pero con sangre. Y eso es lo que nos debe dar a nosotros seguridad de que realmente tenemos un amigo, y un amigo entrañable. El poeta Francisco Estrello lo dice así: por el hombre perdido, con los brazos abiertos, en la cruz tosca y dura, se arriesgó Jesucristo, y por darle la vida, santidad y hermosura, apuró en el Calvario la suprema amargura. Esta historia no fue escrita sobre el papel, sino sobre las toscas maderas de la cruz. No fue escrita con tinta, fue escrita con sangre. Sus manos fueron a la vez tintero y pluma para escribirla. Cada día del año, queridos, nosotros debemos tener presentes esta historia de amor, y en especial en Semana Santa, contemplar esta historia por fe y meditar en ella. Transformará nuestras vidas. Tú eres muy, muy importante para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Aún antes que hayas nacido, Él hizo ya provisión por cada uno de nosotros. Nosotros desde el vientre de la madre somos ya tenidos en cuenta. Es más, hermanos, yo quiero decirles que desde antes del vientre, porque nosotros fuimos predestinados desde antes de la creación. ¿Por qué? Para vida eterna. Para vida eterna. Así que usted y yo, hermano Pedro, y los que recién se bautizaron, mis hermanos, la familia, mi hermana Gabriela y familia, nosotros ya fuimos tenidos en cuenta desde antes de que fuéramos concebidos por nuestras madres. Así que esto es lo más hermoso. Fuimos ya anticipados para vida eterna. Pero en esta semana de Semana Santa deberíamos de meditar más en la historia de la cruz y en su significado para nosotros. Es más, cuando más necesitamos nosotros meditar, contemplar a Cristo y el crucificado. Su tumba está vacía, la cual es una garantía que si Él tiene la solución para el problema de la muerte, también tiene la solución para los problemas de los que estamos con vida. En Romanos capítulo 8 dice una parte, en el capítulo más allá del versículo 26, dice, cuando habla de que los que fuimos predestinados, fuimos llamados, los que somos llamados somos justificados, y los que somos justificados vamos a ser glorificados. Y luego dice, ¿y qué pues a todo esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que ni aún a su propio Hijo escatimó, antes lo dio por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cuáles cosas? Pues las que traigamos en el corazón. ¿Cuáles cosas? Las que tenga un adolescente que le puede quitar el sueño a lo mejor, que le tiene preocupado. Ayer estábamos escuchando a un capellán ahí en Olimpia y decía, antier, decía él, es que aún los niños también ya sufren y experimentan estrés. Los niños, cuanto más los adultos, los jóvenes. Ese es el problema que tú y yo podemos llevar a Cristo Jesús, porque si Él ya dio todo lo más hermoso que Él puede tener, lo dio por nosotros, ¿cómo no nos va a dar también con Él otras cosas? ¿Cuáles? Las que sean, y aún que parecieran muy grandes, es nada para Jesús comparado con lo que ya dio por nosotros. Hoy desde el santuario celestial
como sumo sacerdote, intercede por nosotros. Intercede por aquellos que aceptan su amor. Por eso el autor de Hebreos nos dice y nos aconseja: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ahí está. Porque Él es nuestro sumo sacerdote en el cielo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa es la garantía de que sí es cierto, Él fue crucificado, Él fue tentado, Él fue acosado por el diablo, pero sin pecado. Por eso es que Él resucitó. Y eso es garantía para nosotros. Dice el apóstol Pablo: porque si Cristo no hubiese resucitado, vana sería entonces nuestra fe. Pero Él resucitó. La prueba está que no hallaron su cuerpo en la tumba. La tumba está vacía. Cristo resucitó. Y eso es garantía para nosotros de que también tenemos vida eterna en Él. Es interesante este dato, hermanos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amigo, hermano, yo mismo, aceptemos el amor de Cristo en nuestra vida y por medio de la fe alleguémonos al trono de la gracia, donde hay perdón, restauración, auxilio, gozo y salvación en aquel que ya murió, resucitó y está pronto a venir por nosotros. Recordemos las palabras del siguiente himno. Hay un himno muy hermoso, una música sacra muy bonita, y las palabras son muy significativas para nosotros. Debieran ser muy significativas para nosotros. Vamos a tratar de repasar algunas estrofas de ese hermoso himno. Ahí están las letras. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Y sigue diciendo este hermoso himno: oh, yo siempre amaré a esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, su oprobio con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Antes de tener una oración final, vamos a escuchar un hermoso canto que trae el hermano Lucio para honra y gloria de Dios y deleite de todos nosotros. Si usted está siendo impelido y está siendo tocado por el Santo Espíritu, porque la verdad, hermanos, si la cruz y la muerte de Cristo en ella no nos conmueve, ¿qué otra cosa nos pudiera conmover? Es lo más hermoso que pudo haber existido para nosotros. Roguemos y oremos para que Dios entre hasta lo más recóndito en nuestro ser. Vamos a cantar, hermanos. Voy a mirar a la pantalla, pero los voy a estar mirando con el corazón a ustedes. Cantemos. Si en su corazón siente algo, hable con Dios. Él es nuestra fuerza, nuestro refugio en las tribulaciones. Él sintió las heridas. Sé que Él murió por mis pecados, mi deuda pagó mucho tiempo atrás. Al estar en el dolor, gran alivio encuentro yo, al pensar en el amor de Dios por mí. ¿Sientes tú el dolor al verme fallar? Que a la cruz triste Él enfrentó. Si soy yo su dolor, quiero su perdón, pues no puedo soportar mi transgresión. Qué grande es la majestad de Dios, que vamos a poder decir santo, santo en el cielo, hermanos. Gloria a Dios.
no he cumplido, y su gracia no he tratado con valor. Al estar en el dolor, gran alivio encuentro yo. Al pensar en el amor de Dios por mí, ¿sientes tú el dolor al verme fallar? Que a la cruz triste enfrentó. Si soy yo su dolor, quiero su perdón, pues no puedo soportar mi transgresión. Cantemos, hermanos. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. ¿Sientes tú el dolor al verme fallar? Que a la cruz veniste a morir. Oh, ayúdame, Señor, a serte fiel a ti, pues no puedo soportar mi transgresión. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Conforme pasa el tiempo, hermanos, cobra más sentido la palabra de Dios. ¿No creen ustedes eso? Conforme el tiempo pasa y se convulsiona por el pecado, la tragedia y todo, cobra más sentido la promesa de Cristo Jesús. Y el llamado sigue siendo para todos es el llamado. Pobre, rico, encumbrado, los que viven en condiciones más precarias, para todos es el llamado. Lo más hermoso es que a los pies de la cruz todos estamos en un mismo nivel. No hay posición, no hay rango. Todos somos llamados para que vengamos a Él. Y en esta noche yo quiero preguntar, ¿cuántos desean venir para también recibir ese regalo hermoso de Cristo dado por a nosotros desde hace muchos años atrás? ¿Quieren hacerlo? ¿Quiere hacerlo Oscar? Si gusta Pedro. Si gustan pueden pasar y hacemos una oración. Si quieren ustedes en este momento entregar su corazón a Cristo Jesús, pueden pasar y junto con un servidor y el pastor Enoch reiterar nuestra gratitud a Dios y nuestro deseo de que Él more y continúe haciéndolo en nuestras vidas y corazón. Vamos a orar entonces. Vamos a esperar que pasen los que deseen pasar voluntariamente para hacer una oración por nosotros y de consagración y de gratitud también. Bien, vamos a hacer, hermanos. Yo quiero que ustedes nos acompañen, por favor, así en sus lugares. Solamente cierren los ojos para poder ver a Cristo escuchándonos. Oremos. Padre Celestial, esta semana en especial nuestras mentes se dirigen
a lo que tú y tu Hijo hicieron por cada uno de nosotros. Desde lo más profundo de nuestros corazones queremos decirte gracias por amarnos tanto. No lo merecemos, pero nos sigues amando igual. Queremos conocerte más para amarte más. Aceptamos el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en nuestro favor, y así como Él dio su vida para salvarnos, que nosotros podamos rendirte nuestras vidas en el altar del servicio a ti y hacia nuestros prójimos. Gracias, Señor, por llamarnos cada día. Gracias por invitarnos cada día. Gracias por la sangre de Cristo que todavía reclama por cada uno de nosotros delante del Padre en el santuario celestial. Gracias por Pedro que nos acompaña. Bendícele grandemente, Señor. Ayúdale en sus necesidades. Tú conoces lo que hay en su corazón y en su mente, y él, como nosotros, también te necesitamos. Que mañana podemos invitar más personas para que sigan escuchando esta historia de amor escrita por sangre. Gracias, Padre. Te lo agradecemos y pedimos en el amor de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias.